Historia completa de Judas, el hombre que traicionó a Jesús. La historia de Judas Iscariote es una de las más debatidas y controvertidas de la tradición cristiana. Judas es conocido principalmente por ser el discípulo que traicionó a Jesucristo, acto que condujo a la crucifixión de Jesús y es uno de los episodios más oscuros de la Biblia. Para comprender la profundidad de este acontecimiento, es fundamental explorar la vida de Judas, sus motivaciones y el impacto de su traición en la historia del cristianismo. Aventurémonos en la historia de uno de los personajes más controvertidos y debatidos de la Biblia, Judas Iscariote. Imaginemos que estamos explorando una historia llena de misterios, traiciones y, sobre todo, un profundo impacto en la historia de una religión. La historia de Judas Iscariote comienza en un escenario que, a primera vista, puede parecer común, un grupo de hombres siguiendo a un maestro y predicador carismático. Pero la trayectoria de Judas dentro de este grupo de discípulos está marcada por una serie de acontecimientos y decisiones que lo colocarían en el centro de uno de los episodios más impactantes de la Biblia. La llamada de Judas. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos que Jesús eligió para acompañarlo en su misión. Para comprender el significado de este llamado, es importante considerar el contexto en el que Jesús llevaba a cabo su ministerio. Jesús, a lo largo de su viaje, seleccionó a 12 hombres para que fueran sus seguidores más cercanos y ayudaran a difundir sus enseñanzas. Estos 12 discípulos no eran solo oyentes pasivos. Fueron elegidos para ser testigos y participantes activos de los milagros y mensajes de Jesús. Por lo tanto, Judas Iscariote estaba entre estos 12 hombres, lo que indicaba que Jesús vio algo en él, potencial, fe o quizás algo más. El papel de Judas. Dentro del grupo, Judas tenía un papel específico, era el responsable de la bolsa del dinero. Esto quiere decir que se ocupaba de las finanzas del grupo, gestionando las donaciones y recursos que sustentaban la misión de Jesús y los discípulos. Si bien esto puede parecer una función administrativa, era una señal de confianza y responsabilidad. Este papel también sugiere que Judas estaba, en muchos sentidos, en una posición de prominencia e influencia. Tenía acceso directo al dinero y, por lo tanto, fácilmente podría haber estado tentado a actuar de manera egoísta o con avidez. Este aspecto suele ser discutido cuando se analiza la motivación detrás de su traición. El contexto social y político. Para comprender mejor la elección de Judas y su eventual acto de traición, es esencial comprender el entorno social y político de la época. Jesús estaba desafiando las normas religiosas y políticas establecidas. Su mensaje de amor, misericordia y salvación contrastaba directamente con las autoridades religiosas y romanas que mantenían el control sobre Judea. Algunos eruditos creen que Judas pudo haber visto la traición como una forma de obligar a Jesús a revelarse como el Mesías que esperaban, alguien que desafiaría a las autoridades y establecería un reino poderoso. En lugar de ser un simple seguidor, Judas tal vez creyó que estaba provocando un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. Los primeros signos de descontento. A lo largo de los evangelios, hay pocos relatos directos de los sentimientos personales de Judas, pero hay signos sutiles de que pudo haber comenzado a cuestionar el liderazgo y los métodos de Jesús. Hay un episodio famoso en la casa de Simón el leproso, donde una mujer unge a Jesús con un perfume caro. Judas critica esta acción, afirmando que el perfume podría haberse vendido y el dinero entregado a los pobres. Jesús responde que la mujer hizo algo significativo, preparándolo para su tumba, una respuesta que pudo haber dejado a Judas frustrado. La decisión de hacer trampa. Lo que llevó a Judas a tomar la decisión de traicionar a Jesús es uno de los grandes misterios de la historia. A grandes rasgos, existen 3 teorías predominantes. Avaricia. Judas recibió 30 piezas de plata por sus servicios. La cantidad, aunque no muy grande, puede haber sido un incentivo suficiente para traicionar a Jesús, especialmente considerando su papel como tesorero. Frustración y desilusión. Como se mencionó anteriormente, Judas puede haberse sentido frustrado con la dirección del ministerio de Jesús y la falta de una revolución política esperada. Su traición podría haber sido un intento de forzar un enfrentamiento. Papel predestinado. Para algunos, la traición de Judas fue parte de un plan más amplio, algo que estaba destinado a suceder para cumplir las Escrituras. En este contexto, Judas no es visto como un villano, sino como alguien que jugó un papel esencial en la narrativa de la salvación. El impacto del llamado de Judas.
La elección de Judas para ser uno de los 12 discípulos y el papel que desempeñó son fundamentales para la narrativa cristiana. Su traición no solo catalizó los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús, sino que también planteó preguntas sobre el libre albedrío, la predestinación y el papel de las decisiones humanas en la historia divina. Explorar la entrada de Judas en la historia nos ayuda a comprender no solo su complejidad como personaje, sino también las profundidades de la misión de Jesús y los temas universales del perdón, la redención y el impacto de las acciones individuales. En definitiva, la historia de Judas Iscariote es una pieza fundamental en el gran mosaico de la narrativa cristiana, que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sus repercusiones. ¿Quién fue Judas Iscariote? Judas Iscariote, a menudo recordado por su acto de traición, no comenzó su andadura como un villano. De hecho, fue uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Nacido en una ciudad llamada Queriot, Judas jugó un papel importante entre los seguidores de Jesús, siendo incluso el responsable de ahorrar el dinero del grupo. ¿Qué motivó la traición? Para entender por qué Judas traicionó a Jesús, debemos explorar los posibles motivos detrás de sus acciones. Mucha gente se pregunta si Judas era simplemente codicioso o si había algo más profundo en su traición. Algunos relatos sugieren que Judas estaba frustrado por la forma en que Jesús llevaba a cabo su ministerio. Otros creen que Judas esperaba que al forzar una confrontación con las autoridades, Jesús revelaría su poder de manera grandiosa. El momento de la traición. Imagínese el escenario: Jesús y sus discípulos están reunidos para la última cena, una comida simbólica donde Jesús comparte con sus seguidores lo que sería su despedida. Durante este momento íntimo, Jesús revela que uno de sus discípulos lo traicionará. La tensión es palpable, y en medio de este clima, Judas se levanta para llevar a cabo su plan. El plan de Judas era simple pero devastador. Se dirigió a los líderes religiosos que buscaban una manera de capturar a Jesús sin causar disturbios entre la gente. Judas ofreció una manera de identificar a Jesús con un beso, una señal que los guardias necesitaban para arrestar a Jesús. El impacto de la traición. La traición de Judas no fue solo un acto de deslealtad, tuvo consecuencias profundas y duraderas. El beso de Judas provocó el arresto de Jesús, quien fue juzgado y crucificado. Este evento marcó uno de los momentos más oscuros de la historia cristiana. Jesús, el Hijo de Dios, fue abandonado por uno de sus discípulos más cercanos, y esto causó una profunda conmoción entre los seguidores de Jesús y el mundo en general. Después de la traición, Judas sintió un inmenso peso de culpa. Intentó devolver el dinero que había recibido por sus servicios, pero fue rechazado. La desesperación y la culpa se apoderaron de él, y la Biblia relata que Judas terminó quitándose la vida. Acto trágico que terminó su viaje de manera dolorosa. Reflexiones sobre la traición. La historia de Judas Iscariote es un poderoso recordatorio de que incluso aquellos más cercanos a nosotros pueden fracasar, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el perdón y la redención. A pesar de la traición, el amor y el sacrificio de Jesús fueron los pilares que sustentaron el mensaje cristiano. Explorar la vida de Judas y comprender sus motivos nos ayuda a apreciar la profundidad de la historia de Jesús, y la complejidad de las decisiones humanas. La traición de Judas, aunque oscura, es una parte esencial de la narrativa que dio forma al cristianismo y nos ofrece lecciones sobre la naturaleza humana y la importancia del perdón. Reflexionemos sobre el impacto de esta historia y cómo moldeó el camino de fe de millones de personas en todo el mundo. Al comprender a Judas y su papel, también podemos ver más claramente la grandeza del mensaje de amor y sacrificio que trajo Jesús. El nombre de Judas y su papel entre los discípulos. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para acompañarlo en su misión. El nombre Iscariote probablemente deriva de la palabra sicarius, que significa asesino o pícaro, y puede indicar la región de donde provenía, posiblemente Queriot, un lugar en Judea. Como discípulo, Judas estuvo presente en muchos de los momentos significativos de la vida de Jesús, desde sus milagros hasta su predicación. El papel de Judas en la comunidad de los discípulos. Entre los 12 apóstoles, Judas Iscariote ocupó una posición destacada. Era el tesorero del grupo, responsable de ahorrar el dinero y gestionar las finanzas de la misión de Jesús. A pesar de su importante responsabilidad, los evangelios sugieren con frecuencia que Judas tenía problemas de avaricia y corrupción. La traición de Judas.
La traición de Judas Iscariote es la culminación de su historia. Según los evangelios, Judas se dirigió a un grupo de líderes religiosos judíos y acordó entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Esta cantidad, aunque considerable, se consideró relativamente pequeña, lo que añade una capa de tragedia a su decisión. La razón exacta de la traición de Judas es un tema de debate entre eruditos y teólogos. Algunas teorías sugieren que Judas estaba desilusionado con el ministerio de Jesús y esperaba que su traición obligaría a Jesús a revelarse como el poderoso Mesías que creía que debía ser. Otros creen que Judas simplemente estaba motivado por el dinero y la codicia. La última cena y el beso de la traición. La traición de Judas está especialmente marcada por la última cena, donde Jesús compartió una comida con sus discípulos antes de su crucifixión. Durante la cena, Jesús predijo que uno de sus discípulos lo traicionaría y todos quedaron perplejos. Luego Jesús reveló que sería Judas, diciendo: «Todo lo que estés a punto de hacer, hazlo pronto». Juan 1:27. La noche siguiente, Judas condujo a una multitud de soldados romanos y líderes religiosos al jardín de Getsemaní, donde Jesús estaba orando. Para identificar a Jesús ante los soldados, Judas utilizó un beso, un gesto de saludo que llegó a ser conocido como el beso de la traición. Este beso permitió a los soldados arrestar a Jesús sin confundir a sus seguidores. El arresto y la condenación de Jesús. Después de la traición, Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades. Judas, al ver las consecuencias de sus actos, comenzó a sentir remordimiento. Intentó devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, pero ellos rechazaron el dinero. Desesperado, Judas arrojó las monedas al templo y se alejó. El destino de Judas. La desesperación de Judas lo llevó a un final trágico. Según el Evangelio de Mateo, Judas se ahorcó tras su acto de traición. El campo donde murió fue llamado posteriormente Campo de Sangre, ya que era un lugar utilizado para enterrar a los extranjeros y estuvo marcado por la traición y muerte de Judas. El libro de los Hechos de los Apóstoles ofrece una descripción diferente del fin de Judas, diciendo que compró un campo con el dinero de la traición y murió de forma dramática, con su cuerpo partido por la mitad y desparramado. La tradición y la interpretación de Judas. La historia de Judas Iscariote ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. En muchas tradiciones cristianas, se le considera el epítome de la traición y la codicia. Su historia se utiliza a menudo como advertencia contra el pecado y la deslealtad. En algunas tradiciones y estudios más modernos, se ve a Judas de una manera más compleja. Hay debates sobre si Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús como parte del plan de redención de Dios. Algunas obras apócrifas, como el Evangelio de Judas, ofrecen una visión alternativa, sugiriendo que Jesús pudo haber ordenado a Judas que llevara a cabo la traición como medio para cumplir la misión de salvación. Este texto, aunque controvertido y no aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, propone que la traición de Judas fue parte de un plan mayor y no un acto de pura malignidad. El legado de Judas en la cultura popular. La figura de Judas Iscariote tiene un profundo impacto en la cultura y el arte popular. Ha sido retratado en diversas formas de medios, incluida la literatura, el teatro y el cine, a menudo como un símbolo de traición y codicia. Su historia se utiliza a menudo para explorar temas de moralidad, redención y la naturaleza del pecado. Lecciones y reflexiones. La historia de Judas Iscariote ofrece muchas lecciones para la reflexión. La traición de Judas plantea interrogantes sobre la naturaleza del arrepentimiento, la influencia del dinero y la complejidad de las elecciones morales. Ella desafía a los lectores a considerar la profundidad del perdón y la importancia de la lealtad y la integridad. Si bien la historia de Judas es uno de los capítulos más oscuros de la narrativa cristiana, también brinda una oportunidad para la introspección y la comprensión de la naturaleza humana. Al explorar la vida de Judas, podemos reflexionar sobre nuestros propios desafíos y decisiones, y sobre la importancia de buscar la redención y la verdad en nuestras propias vidas. Judas Iscariote sigue siendo una figura compleja y multifacética en la historia cristiana. Su traición y sus acciones continúan siendo estudiadas y debatidas, ofreciendo una visión profunda de la falibilidad humana y la naturaleza de la salvación.